Ok, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos mis suscriptores. Gracias por siempre seguirnos y estar pendientes de nuestro contenido, de nuestros episodios, de toda la información que compartimos por aquí en este canal Voces del Autismo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga de profesión, la señorita Ivana Cruz Alberca. Bienvenida, Ivana. Hola, Zaida, gracias. Gracias por invitarme a este espacio tan bonito que, bueno, detrás de cámaras yo también ya te he dicho un poquito de lo que pienso, ¿no? Que me parece espectacular. Gracias. Muchas gracias por estar acá, por dedicarnos parte de tu tiempo para podernos dar información, creo yo, importante. Y como siempre, la finalidad es la misma, ayudar a muchos padres a poder sobrellevar un diagnóstico de autismo especialmente, ¿no? Y justamente el día de hoy, el tema a tratar es quién cuida a mamá cuando un diagnóstico de autismo llega a la casa, ¿no? Cómo cuidar a la mamá emocionalmente, cómo ser un soporte para ella. Entonces vamos primero, creo yo, a entrar un poquito al tema, ¿no? Para saber cómo emocionalmente puede afectar o no a una familia el diagnóstico de autismo cuando llega. Sí, de hecho, de por sí cada miembro de la familia responde diferente, ¿no? Cada uno de nosotros igual venimos con una historia bastante diferente, pensamientos, crianza, e inclusive el propio conocimiento del diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, para comenzar por ahí. Luego, yo creo que algo que también se da bastante y que puede sonar ahorita un poquito tal vez particular, pero si durante el tiempo ha sido una experiencia que ha estado sin nombre, por ejemplo, nos hemos visto en el niño, en la niña, diferentes señales que no conocíamos, nos parecían un poco raras, extrañas, pero ya llegamos después de un tiempo a tener ese nombre de lo que es, se siente un poco de alivio también. El ya saber que tiene nombre, más o menos que tiene forma, que sí hay información sobre ello, ¿no? El hecho de que ya la incertidumbre no está tan presente porque la incertidumbre muchas veces hace que la experiencia se vuelva pero aterradora, ¿no? Y también pasa un proceso de duelo. ¿Duelo en qué sentido? De las expectativas que seguro papá y mamá tenían en un principio. Expectativas de, bueno, yo espero o ya visualizo a mi hijo, a mi hija haciendo esto, como estos niños, logrando esta otra, o verla en esta situación. Y cuando, claro, llega el diagnóstico del autismo, muchas cosas cambian, ¿no? Entonces, estas expectativas que seguramente en un momento se tuvieron, se van reacomodando, otras quizás también se van soltando. Y eso es un proceso igual de duelo porque tiene que ver la pérdida, ¿no? Entonces, hay ¿Y una... por qué, Ivana, crees tú que siempre la protagonista, o en la mayoría de los casos, la protagonista, quien generalmente hace ese proceso o le cuesta más, aunque no lo muestre, es la madre? ¿O qué crees tú? ¿Es un tema cultural? No sé. ¿Qué es lo que tú crees? De hecho, yo te diría que aún ahora el tema de la crianza sigue siendo un rol bastante ocupado por las mujeres, ¿no? Claro, ya no es tanto como años atrás, pero sigue estando de una u otra forma este rol bastante enfocado en ellas, ¿no? Entonces yo creo que sí, por un lado está el tema de un mandato cultural, por decirlo así, del tema de las costumbres, de la tradición, y por otro lado también se forma algo bien curioso, que de hecho era algo que también estuvimos hablando nosotras cuando nos reunimos antes, que una vez que mamá empieza a cumplir este rol ya que quizás de la crianza completa, de atender las necesidades del niño, de la niña, pasa algo que es, creo yo, esperable, que ella misma empieza a sentir que nadie lo va a poder hacer como ella. O sea, ocupo un rol tan importante en la vida de mi hijo, de mi hija, y ya he pasado tanto tiempo con él o con ella que nadie lo conoce mejor que yo. Nadie va a leer sus señales como yo. Nadie va a darse cuenta de lo que le pasa mejor que yo, ¿no? Entonces, es algo al final que se termina también reforzando. Quizás mamá al principio asume este rol por más que nada algo también tradicional, cultural, de costumbres, y termina reforzándose porque empieza a sentir justo esto. Nadie lo va a poder ver mejor que yo, ni su padre. ¿No? Y a veces eso que acabas de decir, que es totalmente cierto, lo avalo completamente, viene siendo, no sé si queriendo o no, pero a veces viene siendo reforzado por las mismas personas que viven en el mismo hogar. O sea, dicen como, no, mejor no la ayudes porque ella sabe, mejor no, déjala a ella porque ella es la que sabe cómo hacer, ¿no? O que lo cocine ella mejor porque no sé si le va a gustar. Entonces al final, la mamá, que sí, como tú dices, ¿no? Finalmente es la que se pone esta capa y dice, ya yo lo voy a hacer,
y con mucho amor del mundo, ¿no? Y sé que nadie lo va a poder hacer igual que yo. O sea, finalmente, cuando necesita, porque va a llegar un momento, y no me vas a dejar mentir, que va a necesitar apoyo. Entonces, cuando lo va a querer pedir, y se va a dar cuenta que todos a su alrededor vienen con mensajes como, sí, pues, tú eres la única que le entiende, tú eres la única que lo puede hacer porque tú lo conoces, ¿no? Entonces al final como que te sientes sola, ¿no? O sea, como que ahora a quién le voy a pedir ayuda, o sea, ya hay un límite que ya no puedo más, no puedo más ni conmigo, ¿no? Entonces Sí, creo que es un riesgo al final también. sí, sí, totalmente. O sea, algo que, complementando justo lo que me cuentas, que de hecho creo también que puede ser algo que tú hayas podido experimentar en su momento, no lo sé, pero eh, la mamá empieza a dejar mucho de lado sus propias necesidades también. El creer que nadie puede hacerlo mejor que yo. Y a ver, probablemente sea cierto en un inicio, ¿no? Pero justamente esta idea hace que tengamos un poquito de miedo de darle este, esta responsabilidad a alguien más, ¿no? Entonces, porque como nadie lo va a hacer mejor e igual que yo, prefiero que no lo hagan. E inclusive, como tú misma me dices, esto se ve reforzado también por otras personas del entorno. Nadie lo va a hacer igual que tú, mejor déjala, ¿no? Déjala a ella que lo haga, mejor deja que ella se encargue. Y claramente que viene de una intención súper buena, eso sí, no lo negamos. Sin embargo, pasa esto otro que estábamos, de lo que estábamos hablando, ¿no? Que las necesidades de mamá se van postergando hasta que llega un momento inclusive en el que no se halla fuera del rol de mamá, ya ni se acuerda bien qué era lo que hacía, qué le gustaba, inclusive los tiempos de pareja también se van viendo afectados, repercutidos, ¿no? Y llega un punto en el que ya se satura, o sea, emocionalmente te ves saturada, o saturado, pues, ¿no? Bueno, en el caso de la mujer. Y claro, ya cuando estás en un nivel, pero casi de, digamos, tan cargada, no te queda de otra que pausar a veces, ¿no? Es en ese momento en el que dices, bueno, es verdad, tal vez he estado observando mucho lo que yo sentía que necesitaba, pero prefería ignorarlo o priorizar más que nada las necesidades de mi hijo, de mi hija. Correcto. Sí, o sea, bajo mi experiencia, ¿te acuerdas? Estábamos previamente a esta entrevista conversando un poquito de lo que yo había pasado en algún momento, que creo que muchas mamás lo pueden pasar con o sin niños con alguna condición, pero cuando ya llega un diagnóstico, como decíamos, sí hay un proceso de duelo, como decías, un proceso de aceptación. No todos los padres lo asimilan tan rápido, otros sí lo hacen. A veces el papá lo asimila más rápido y la mamá no, o es al revés, pero finalmente en este proceso de duelo o de aceptación, como te contaba, uno termina olvidándose de dónde, o sea, a qué dirección ibas tú. O sea, cuáles eran tus metas, tus sueños, tus propósitos, porque ya tu enfoque, o sea, es como que tú estás mirando para la derecha y tu enfoque tiene que voltear, mirar a la izquierda y un ratito lo dejamos en una pausa, ¿no? Entonces, creo que cuando entregas totalmente tu enfoque al otro lado, donde está en realidad tu niño o niña, no sabes realmente, creo que cada mamá es diferente, ¿no? No sabes en qué momento esto va a llegar a un límite que ya te va a hacer voltear y decir, espérate, esto también es importante para mí, ¿no? Entonces, finalmente tienes que encontrar un equilibrio, ¿no? No puedes ir solo para un lado, para un lado, para un lado, porque como me pasó a mí, ya a un límite en que dices, un ratito, o sea, ¿en qué momento voy a poder leer un libro? ¿En qué momento voy a poder ver una película que me gusta? ¿En qué momento voy a poder salir con una amiga? ¿En qué momento voy a poder hacer gimnasio o lo que te guste hacer, ¿no? O estudiar o lo que quieras hacer. Entonces creo que a veces ese momento llega cuando tú menos te lo esperas, ¿no? Y el voltear al otro lado y decir, oye, ya me di cuenta que yo también existo, es también otro, creo yo, un pequeño duelo o aceptación, porque es duro darte cuenta de que tú también te olvidaste, porque lo hiciste sin querer. O sea, no es que me voy a olvidar de mí, lo planificaste, me dijiste, me voy a olvidar de mí por 6 meses y luego voy a regresar por mis sueños, por mis metas. No, o sea, fue algo no planificado, algo que no quisiste hacer, pero inconscientemente lo terminaste haciendo. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué crees tú que puede hacer la gente alrededor? Porque tal vez tú no te das cuenta, pero los demás sí se dan cuenta. O sea, los que viven bajo tu mismo techo, no te lo dicen tal vez, pero se dan cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, en mi caso,
Zaida está enfocadísima en Catalina, ya no, los fines de semana son para ella un día de semana más, y así miles de ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la familia, las personas que viven en el hogar para ayudarte? Para, no sé si abrirte los ojos o simplemente indirectamente ayudarte y decirte con actos, tú también eres importante. Eso creo que es algo que a veces es necesario tocarlo con pinzas porque muchas veces como mamá está también tan saturada, es esperable que reaccione un poco a la defensiva. En el sentido de que, no, déjame, yo lo quiero hacer, no, yo lo hago mejor, ¿no? Pero entendamos también que muchas veces esta irritabilidad viene justamente del cansancio. No viene quizás de no estoy agradecida por el hecho de que hayas ofrecido tu ayuda, no viene tanto de ahí, sino más que nada, como te decía, de esta saturación emocional y de encontrarse constantemente en picos de estrés. Entonces, yo creo que poco a poco, no solamente las personas que viven alrededor, creo que algo bien importante también es, bueno, si en todo caso todavía es la pareja o papá del niño, de la niña, ocupar también poco a poco ese rol. Yo sé que al principio puede dar un poco de temor porque nos acostumbramos a que mamá es la única que lo hace increíble, pero cuando nos damos también esta oportunidad de involucrarnos, aprendemos también a hacerlo. Y ya, no va a ser como papá lo hace como mamá, no, papá lo hace como papá. Y es igual de bueno, y es igual de bonito, y es igual de beneficioso para el hijo, para la hija, ¿no? Pero claro, para eso, si vemos también que a mamá se le dificulta un poquito soltar algunas responsabilidades, ¿por qué no? Yo como papá o yo como mamá de la mamá, ofrecer un poquito mi ayuda, ¿no? En el caso del papá, no sé si tanto llamarlo quizás como ayuda misma, sino es involucrarme un poquito más en mi rol de papá, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de si hay por ahí abuelas, abuelos, tíos, tías, ¿no? Claro, empezar tal vez con pequeños detalles de, ok, tú cocinaste esto, ¿puedo yo darle de comer? ¿No? Si es que todavía, por ejemplo, es un niño o una niña que necesita un poquito de ayuda en ese sentido, ¿no? Ayudar simplemente a complementar lo que mamá ya hizo un poquito, ¿no? Entonces, ok, tú cocinaste esto, ¿puedo yo hacer esto otro? ¿No? O me gustaría aprender cuando tú haces esto porque en algún momento me gustaría intentarlo también, ¿no? Entonces, no se ve tanto inclusive como simplemente soy, no sé, de manera brusca, yo entro en tus responsabilidades y me entrometo, ¿no? Sino es me permites, ¿no? Entonces, como una invitación, me permites, puedo, ¿qué te parece? Sí, me gustaría intentar esto. Y por el lado del papá, como te decía, algo muy valioso sale de ahí también. El hecho de que papá se involucre a tal nivel hace justamente que el vínculo con ese hijo, con esa hija se fortalezca mucho, ¿no? A veces no somos conscientes de eso y perdemos esa oportunidad por pensar que mamá lo hace increíble y perfecto. Y olvidamos que en ese intentar también como papá está la oportunidad de crear un vínculo con mi hijo, con mi hija. Un vínculo solo de nosotros, ¿no? De papá e hijo, papá e hija. Un vínculo en el que quizás, claro, como te dije hace un ratito, no lo voy a hacer como su mamá, pero quizás esa no es la idea tampoco. Es hacerlo como papá, ¿no? Y quiero que así como mi hijo, mi hija ha formado una relación tan bonita y tan cercana y tan íntima con su mamá, ¿por qué no también que suceda conmigo? ¿No? Sabes, Ivana, que cuando llegamos a este país nosotros, Catalina era muy chiquita, y, o sea, creo que un poquito lo voy a contar para que entiendan todos los que nos están viendo en qué posición estaba yo y por qué tal vez, bajo mi experiencia, fui yo la que dijo, no, acá yo tengo que ponerme la capa de superhéroe y hacerlo todo. Porque llegamos a este país, nos compramos un carro para poder movilizarnos, y puedes creer que Catalina no podía entrar al carro, que por cierto lo manejaba solamente su papá porque yo no tenía licencia. No podía entrar al carro si es que mamá no entraba al carro. Entonces, si por ahí él quería darme ese respiro de, mira, mientras tú vas avanzando de esto, yo la llevo a comprar, o la llevo a los juegos, o la llevo... O sea, era imposible que ella pueda subir al auto con su papá si es que yo no entraba al auto. Entonces, por esa circunstancia, yo decía, no, o sea, acá no, acá soy yo la que se tiene que poner la capa y hacerlo todo. Entonces,
hacía una cosa, hacía otra tarea, hacía la otra y ya, ok, yo le llevo, ok, yo esto, hasta que, como te contaba, ya llegas a un límite en el que dices, no, ya no puedo más, no, no puedo más, ¿no? Y generalmente ese límite, en mi caso, es, por ejemplo, el día que caí enferma, o sea, caí enferma, una gripe súper fuerte, ella alejada de mí, porque obviamente para que no se contagie estaba en otro cuarto, y yo dentro de mí, más preocupada por mi salud era, ¿y ahora qué va a pasar con ella? ¿Y ahora qué le dará de comer? ¿Y ahora qué es? ¿Qué? No, pensando que iba a ser papá, pero como tú dices, finalmente, creo que esto de ponerte la capa de superhéroe solo te demuestra de que somos humanos, nos equivocamos, a veces hacemos las cosas bien, a veces no tan bien, y tenemos que aprender a confiar en el otro, ¿no? A delegar, porque si no confiamos y no delegamos, nosotros colapsamos. O sea, definitivamente somos humanos, no superhéroes. Entonces, mi experiencia, lo que a mí me pasó, simplemente fue como un despertar y decir, no, si lo hubiera hecho antes, tal vez no hubiera llegado a este límite, ¿no? Si hubiera confiado un poco más antes, si hubiera podido delegar algunas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, Catalina tiene una relación súper buena con su papá. Como tú dices, papá lo hace de una forma y mamá lo hace de otra forma. Y ella busca a papá para cuando quiere conseguir ciertas cosas y busca a mamá cuando quiere conseguir otras cosas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, o sea, saber primero que no somos superhéroes, que vamos a llegar de alguna otra forma a un límite, y que es aprender a, como tú dices, a soltar, ¿no? A delegar, a soltar, a confiar, porque finalmente es confiar en que la otra persona lo va a hacer, sí, a su manera, pero lo va a hacer bien, o sea, va a llegar al objetivo que tú querías, ¿no? O sea, con su estilo propio, pero lo va a hacer, o sea, entonces creo que eso ayuda finalmente, ¿no? Y ayuda bastante a entender. Como tú dices, al principio es difícil, hay que soltar poco a poco, nos cuesta soltar, ¿no? Y esa es una pregunta que te quiero hacer, ¿por qué nos cuesta tanto soltar, tanto confiar en el otro? O sea, ¿por qué cuando nos dicen, pero yo te puedo ayudar, ¿no? Y nos lo dicen de esa forma, lo tomamos como que nos están ofendiendo, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. Antes de pasar a esa pregunta, quería complementar algo, complementar lo que me dijiste hace un ratito, de que sí, al principio es muy difícil, ¿no? El hecho de soltar un poco, el hecho de quizás dejar que papá lo haga a su forma, ¿no? Y claro, eso es bastante notorio, pero algo que pasa mucho y que quizás tampoco le damos como el foco suficiente es que para papá también empieza a ser bien complicado, porque empieza a haber mucho temor de, y si no lo hago como su mamá, y si quizás hago algo mal, y si tal vez en mi buena intención termino haciendo algo que en realidad no le hace bien, ¿no? Entonces al principio también para papá aparece mucho el tema del miedo, el temor, inclusive a veces la culpa, ¿no? Entonces yo creo que para ambas partes es un poquito complicado a su manera, ¿no? Quizás para mamá se ve más este lado de, bueno, suelto, por más que me preocupa, e inclusive a veces te dicen, pero está con su papá, ¿no? O sea, tranquila, y tú dices como, bueno, es que eso es lo que me preocupa, ¿no? Dices, eso es lo que me preocupa, es que está con su papá, ¿no? O sea, a veces pasa eso, entonces, en realidad con el tiempo es que, por un lado, papá va fortaleciendo también su propia confianza de, yo puedo hacerlo, sí, es verdad, así como mamá al principio aprendió su forma, y quizás ahora es tan buena, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y en la práctica uno se va justamente ganando esa confianza, de que es verdad, yo también lo hago, yo puedo, verdad, aquí quizás no me salió tan bien, pero ya sé entonces más hacerlo la próxima vez, y vas ganando ese conocimiento, que al final justamente se convierte en confianza en ti mismo, de sí puedo hacerlo. Y claro, ahora sí, ya volviendo a esta preguntita que me decías por el lado de la mamá, qué difícil puede ser el soltar, ¿no? Porque como hablábamos hace un rato, está muy presente esa idea de nadie lo va a hacer como yo. Y aparece inclusive la culpa, ¿sabes? Bueno, yo imagino que sí sabes en este sentido, porque el dejar por un momento quizás a mi hijo o a mi hija y permitir de una u otra forma que alguien más lo vea, me hace sentir culpable. ¿Estaré haciendo bien? Quizás en verdad no es lo correcto y yo lo estoy permitiendo. ¿Y qué pasa si esta persona termina haciendo algo que no le gusta? Y
se encuentra al final mi hijo, mi hija en una situación de frustración, de estrés, quizás no debí, ¿no? Se aparece mucho la culpa, por eso es que a veces se hace también tan difícil soltar, porque cuando lo haces, después aparece un remordimiento, o sea, a ver, bien fuerte. No sé si, por ejemplo, a ti te ha pasado, inclusive resuena un poco lo que te digo, del tema de, sí, intento soltar, pero de ahí aparece la culpa, inclusive más preocupación, remordimiento, ¿no? Sí, a mí me pasó, no, no, como tú decías, ¿no? No es fácil, creo que es también un tema de ir confiando poco a poco, o sea, el soltar así de buenas a primeras, creo que ninguna mamá lo va a poder hacer tan rápido, es un proceso. De hecho, mi esposo me enseñaba en la noche, ¿no? O sea, me dijiste, llévala a pasear. Me fui 2 horas y dentro de las 2 horas, mira todas tus llamadas que me casi pudo hacer una llamada. ¿Todo bien? Sí. Ya. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Sí, todo bien, pero es que estamos jugando y tú estás llamando cada rato. Entonces, ya, ok, bueno, ya, voy a llamar más tarde. Ya no 5 minutos, sino después de 10 minutos. No se ha caído, no se ha golpeado, no se ha raspado, nada, todo bien, ¿no? Ha tomado agua, o sea, hasta que tú te das cuenta cuando la veía llegar a Catalina, o sea, yo decía, la veo súper feliz. Y yo, la verdad, súper preocupada. Y decía, bueno, poco a poco. Y sí, fue un proceso de soltar. Imagínate, estoy hablando de soltar con su papá, no estoy hablando de soltar con un familiar no tan cercano a ella, o sea, es su papá. Y yo, que vive con nosotros en la misma casa, o sea, no es un extraño, ¿no? Pero aún así costaba, ¿no? Y ese sentimiento de culpa de si por ahí se raspaba, como cualquier niño que se puede raspar, cualquier niño que se puede caer jugando, era como que, ¿pero por qué? ¿Por qué se me ocurrió dejarla ir? ¿Pero por qué yo estaba ahí? Y sin querer queriendo, este, la otra persona se siente mal, ¿no? Es como no, te defraudé, ¿no? No estuve a la altura, tal vez contigo no hubiera pasado eso, ¿no? Y, y bueno, son cosas que son inevitables, ¿no? O sea, un pequeño accidente, especialmente cuando hablas de un niño, que tú sabes que todos son inquietos, todos quieren jugar, todos quieren hacer cosas extremas a veces, y no miren el peligro, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Incluso yo me acuerdo que una vez una tía comentó cuando se cayó Catalina y estaba yo. Ella volteó, primero se preocupó, y luego me miró y dijo, ah, bueno, felizmente estás tú. Fue como un, felizmente estoy yo, ya. Ella sin querer decirlo tal vez, ¿no? Fue un qué alivio que estés tú, porque si tú no estabas, tú me ibas a llamar y cómo yo contar, ¿no? Ya ahondando más, y tú me ibas a matar. Entonces sí, es difícil, pero creo que esta herramienta que tú nos has dado de poder soltar poco a poco, ¿no? De que sí, el sentimiento de culpa es algo que va a estar, y tenemos que saber que en este proceso de soltar va a estar, o sea, no es algo que no lo vas a sentir o que no va a pasar, ¿no? Pero como tú dices, el apoyo de la figura de papá, que viene a ser obviamente el esposo o no, pero finalmente, digamos que en una familia donde no es el esposo, pero es el papá del niño o de la niña, ese rol de papá, más que el rol de papá también tiene que ver con un rol de soporte para la mamá. No es solo rol de papá, es un rol de soporte para la mamá, como tú decías, ¿no? Tal vez el llegar de una forma bonita, como tú lo dices, para que no suene algo ofensivo para la mamá, sino más bien como un apoyo para ella, va a hacer que ella comience a soltar poco a poco, ¿no? Confiar, ¿no? Porque es súper importante lo que tú has dicho, o sea, yo me siento identificada al 1000% cuando dices, hay que decirle tal vez, mira, voy a intentar hacer, tal vez no me salga como a ti, pero voy a intentar. Yo de verdad me remonto a esas épocas y digo, sí, pues solamente así yo accedía a que me ayuden. Porque otras frases que para otra persona pueden sonar normales, como, pero déjame, yo lo hago. Para mí en ese momento sonaba como que, no, yo lo voy a hacer. O sea, no estoy hablando de la comida para cualquier persona, no, es la comida para mí, yo lo voy a hacer. Y sonaba como que me están ofendiendo, o sea, yo me ponía a la defensiva. Pero... Sí, imagino. Y mira, justo ahora que me mencionas esto último, creo que algo que puede ayudar mucho es que, a ver, la culpa va a aparecer de todas formas, ¿no? El miedo a soltar algunas cosas es inevitable que lo sintamos.
Pero creo que algo que es esencial hacer en esos momentos es, uno, recordar que cuando yo estoy soltando esta responsabilidad, este momento, este espacio, le estoy dando también la oportunidad a mi hijo o a mi hija de que forme un vínculo con su papá, tan bonito como con como el que tiene conmigo, ¿no? Y creo que qué mamá o qué papá no desea que su hijo se involucre de esa forma con su propio papá, ¿no? Claro, imagino que hay excepciones, pero el pensar eso, el pensar sí es verdad, siento culpa, siento miedo, pero sé también que al yo soltar eso le estoy dando la oportunidad, más que a papá, a mi hijo, a mi hija, de encontrar y ver un soporte también en su padre. Y dime, qué bonito es eso. O sea, mi hijo ya no solamente quizás va a tener a un soporte, que soy yo. Le estoy dando la oportunidad de tener dos refugios, de tener quizás dos personas a las que va a querer ir si es que en algún momento pasa algo. Dos personas a las que va a ir cuando tenga miedo o necesite ayuda. Y le estoy dando la oportunidad de que tenga a alguien más cuando yo ya no esté porque me tengo que ir a trabajar, porque quizás me estoy yendo a tener espacio para mí, ¿no? Entonces le estoy dando la oportunidad a mi hijo de que encuentre ese apoyo también en su padre, ¿no? Y dime si no es, en todo caso, eso como, ¿verdad? Qué bonito, como te digo, más allá de darle la oportunidad a papá, es darle la oportunidad a tu hijo y a tu hija de poder tener dos soportes, dos refugios, dos apoyos. No sé, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿O qué tanto resuena contigo? No sé. No, sí, por supuesto. Como te digo, ahora Catalina tiene una relación, yo diría 50-50. O sea, si antes, no me va a dejar mentir mi esposo, si antes era un 90 su mamá, 10 su papá, ahora es un 50-50. O sea, para algunas cosas, lo voy a poner así más claro. Para temas de diversión, papi. Para temas de pasó algo en el colegio, estoy un poco enferma, mami. ¿No? Temas de cuidado, mami. Temas de diversión, papi. Entonces, ella la tiene clarísima. Entonces, digamos que eso me hace sentir a mí, creo yo, satisfecha de que bien que reaccioné, o sea, que desperté, que dije, no estoy sola, ¿no? Entiendo que tal vez hay casos de madres solteras donde, claro, ellas tienen que asumir todo ese rol y tal vez depositar su confianza ya no en el papá o en el esposo, pero tal vez otra persona juegue ese rol, ¿no? Tal vez tu propia mamá o una prima, una hermana que vive contigo, en fin, pero a lo que voy es que me sentí, la verdad, bien, sabiendo que mi hija ya por fin encontraba en sus papás un soporte, como tú dices, ¿no? En ambos. Claro que ella ya los, ya los calificó como el equipo de diversión y el equipo cuidado, ¿no? Pero bueno, ella sí, como tú dices, ¿no? Ya es independiente, sabe a quién recurrir y sabe que para cualquier cosa estamos ahí los dos, ¿no? Pero en mi caso, como te decía Ivana, bajo mi experiencia, yo llegué a un punto de que tuve que pasar por este episodio de que te enfermas y uno a veces cuando se pone esa capa, esa bendita capa, cree que tú nunca te vas a enfermar. Más bien estás pensando solo en el niño, ¿no? En el niño, en la niña que no se enferme, que no es como tú te dejas a un lado, entonces tú crees que eres la superhéroe, que nunca te va a pasar nada. Y en mi caso, me pasó, me di cuenta recién que puedo, pues yo, confiar, llegar, que no estoy sola en este mundo, que existen otras personas que te quieren, que te dan soporte, que viven contigo. Y eso pasó, ¿no? Pero, digamos, si este episodio se hace con la finalidad de que muchas mamás no lleguen al punto al que yo llegué, ¿qué podríamos recomendarles? Tanto a la mamá como al que juega el rol de papá, el niño o la niña, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para evitar tal vez que ellas puedan llegar a ese punto de despertar? Es esencial que, así como cubrimos y estamos pendientes a las necesidades de nuestro hijo o nuestra hija, recordemos también que si es que nosotras no cubrimos nuestras propias necesidades, no vamos a poder estar al 100 para poder ver la de nuestros hijos. Bien, y eso es algo que a veces nos olvidamos porque estamos tan concentradas e involucradas al 100% en cubrir lo que él o ella necesita, que sin querer estamos justamente haciendo un piso fértil para que en algún momento
yo no me encuentre bien y no pueda cubrir esas necesidades, ¿no? O sea, es como lo que yo pienso que me acerca a lo que quiero en realidad de una u otra forma y en algún momento me va a alejar de lo que para mí es importante, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El tener presente esto, que al yo olvidarme de mí, de hecho, también estoy descuidando un poco mi capacidad de poder responder a las necesidades de mi hijo o de mi hija. En algún punto va a pasar. Quizás ahora puedo y siento que puedo y asumo esto y esto otro, pero al olvidarme y postergar mis propias necesidades, estoy, como te decía, yendo y creando este piso, este espacio fértil para que en algún momento yo también explote. Es como que estás caminando al borde del abismo, ¿no? Exacto, exacto. Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que es súper importante, la culpa, el miedo, va a aparecer. No podemos esperar a que no lo sintamos para recién darnos la oportunidad de descansar, para recién darnos la oportunidad de tener espacios, porque, a ver, eso no va a pasar. O sea, tú tienes que hacerlo aún así con esa culpa, aún así con ese miedo, porque es la única forma en la que tu mismo cuerpo, tu mismo sistema nervioso, tu mismo cerebro inclusive, va a aprender que no pasa nada si es que me doy esta oportunidad. Y tengamos algo bien presente también, que la culpa no viene, yo sé que la mente nos hace creer eso, pero la culpa no viene porque estemos haciendo algo malo necesariamente. A veces sí, ¿no? O algo que nosotros mismos, por nuestros valores y maneras de ver el mundo, catalogamos como algo malo, pero no siempre viene por ese lado, sino que a veces la culpa aparece porque hemos aprendido a que ciertas cosas deben hacerse de esta forma y cuando no pasa, es una manera de nuestra mente decir, hey, alerta, no, ten cuidado. No necesariamente porque yo me esté dando un espacio para mí y eso significa que esté mal, no, sino que nuestra mente se ha acostumbrado tanto a que mamá hace esto, esto y esto y no está en el mapa que se vaya a dar un descanso que aparece la culpa. El cerebro te dice, ¿no? Como algo acá está diferente, como que no debería estar pasando, ¿no? Te pones a un poquito como de alerta, pero no es en sí porque mamá se da un descanso, está mal. No, la culpa no aparece porque mamá se da un descanso. La culpa aparece porque yo he aprendido que yo debo como mamá estar al 100% con mi hijo o con mi hija. Entonces, en realidad la culpa aparece por un aprendizaje. Y así como hemos aprendido eso, se puede desaprender y volver a tener un aprendizaje mucho más funcional, mucho más beneficioso, que claro, nos haga saber que sí, puedo ocuparme de ciertas cosas con mi hijo o con mi hija y también al mismo tiempo darme ese espacio para mí, ¿no? Ir un rato, inclusive a caminar sola por mi casa. Claro, sin gastar, no tienes que gastar para hacerlo. Exacto, exacto. No sé, ir por un café en una cafetería que estoy acá cerca, o no sé, tener una hora, simplemente quiero bañarme 1 hora y media, 2 horas, y poder darme también esa oportunidad, ¿no? Sabiendo que, bueno, mi hijo está con su papá y ya. Pero yo creo que esas 3, 4 cositas que te acabo de mencionar son esenciales. Como te decía, por un lado, el saber que la culpa va a aparecer de todas formas y eso no significa que estemos haciendo algo mal o que debamos dejar de hacerlo. 2, que si aparece la culpa es porque hemos tenido un aprendizaje, ¿no? De que eso está bien, eso está mal, pero es un aprendizaje que ahora nos está pasando también factura y que se puede desaprender para tener uno nuevo que sea mucho más beneficioso para nosotros, luego también, como te decía, no esperar a que la culpa, el miedo desaparezca para empezar a accionar, o sea, al final esto vamos a ir agarrando como cierta, no sé si decirlo práctica, pero nos vamos a ir acostumbrando justamente en el camino. Uno no va sintiéndose cómodo si es que nunca intenta, ¿no? Para que tú te puedas sentir cómodo o cómoda en cierto espacio, te tienes que dar la oportunidad de entrar, de ingresar, de ver más o menos cómo funciona. Entonces, es ahí y así que poco a poco empieza también a mamá sentirse más cómoda saliendo, quizás con culpa, pero ya no una culpa extrema, quizás con miedo, pero ya no un miedo que te paraliza, sino uno que te hace seguro estar preocupada, pero igual puedes darte estos espacios para ti, ¿no? Entonces, yo creo que esos puntos son súper clave. Ok. Bueno, Ivana, buenísimas esas recomendaciones, de verdad. Yo creo que sí, a veces uno camina, como te digo, al borde del abismo, cuando ya estás ahí recién como que, ¿no? Dices, uy, no, ¿y si yo no estoy? ¿No? La pregunta de, ¿y si yo no estoy? ¿No? Porque no somos ni inmortales, como te decía, ni superhéroes, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta
Y si yo no estoy, en vez de llevarnos a ponernos, como tú dices, la capa de superhéroe, debería de llevarnos más bien a preguntarnos quién es el soporte, además de mí, de mi hijo o Sí. el hijo, ¿no? Y si yo no permito que se involucre en las rutinas, en las tareas, en volvernos a hacer esa pregunta, ¿quién es el soporte, además de mí, de mi hijo, de mi hija, ¿no? Ujú. Y por otro lado, eh, es normal que a veces las mamás se pierdan en este proceso, ¿no? Cuando, especialmente cuando tienen la capa encima, ¿no? Pierdan, como tú decías, hasta su propia identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué vine a este mundo? Además Ujú. de ser mamá, ¿cuál era mi otra misión? O sea, ¿qué es lo que yo quería hacer? ¿No? ¿Para dónde iba? ¿No? Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué recomendar o qué decirles? ¿No? Yo sé, por experiencia propia, que es solamente un proceso, es solo una etapa, es algo que puedes superar, ¿no? Pero ya desde un punto de vista de un especialista como tú, ¿qué recomendarles? ¿Qué decirles? Cuando llegan a ese punto, ¿no? Muchas que pueden llegar a ese punto. Ujú. Lo primero que les diría es que no es que hayan hecho algo mal. Algo que también me gusta usar mucho, y que de hecho lo escuché hace un tiempo y de ahí se me quedó, es que la paternidad y la maternidad son un conjunto de buenas intenciones. Uno no nace sabiendo cómo ser papá, cómo ser mamá, pero creo que al cumplir ese rol, lo único que hace o intenta hacer es lo que cree que está bien. Entonces, es un conjunto de buenas intenciones. Y si mamá llegó hasta este punto en el que quizás perdió un poco su foco en ella misma, perdió un poco su identidad, decirle que yo creo que fue justo por eso, por intentar cubrir, estar al 100 para esa persona que tanto amamos y seguramente descuidamos un poco en ese otro sentido el vernos también en nosotras mismas, ¿no? Pero que sepa que no es porque necesariamente hizo algo malo, sino que fue justo esta buena intención que a veces no, sin darnos cuenta nos lleva a este otro lado, ¿no? De me pierdo, me olvido un poco. Entonces, eso lo primero, ¿no? El hecho de que calma, tranquila, no es que algo súper malo hayas hecho, ha sido, yo creo, consecuencia de estas buenas intenciones que como mamá y como papá vas a tener. Ahora, dos, importantísimo, el hecho de que ahora te encuentres en este punto no significa que vas a estar aquí para siempre. O sea, podemos hacer cosas para que puedas salir de ahí, para que puedas volver a encontrarte, para que puedas volver a preguntarte cosas que quizás antes ni estar tan metida con el tema de ser mamá te habías olvidado de cuestionarte, ¿no? Entonces, así como llegaste a ese punto, puedes salir de ahí. ¿Okay? Entonces también hay solución. Por ese lado hay algo que se puede hacer. Y tercero, también, el recuperarse, el volver a tener este foco en una misma, a veces se puede sentir como traición en el sentido de que estoy dejando de hacer cosas por mi hijo o por mi hija para verme a mí. Pero a ver, traición no es, en realidad es justamente lo que yo te decía hace un rato. El hecho de priorizarme a mí, al priorizarme a mí, también estoy siendo consciente y beneficiando a mi hijo, porque al final estoy cuidando de la persona que lo cuida. Si yo estoy mal, no voy a poder ver por él, por ella, o al menos no de la manera en que me gustaría. Entonces, para yo poder sostener, necesito sostenerme también. ¿Ok? Entonces, eso también es súper importante. Y cuatro, también creo que es poder formar una red de apoyo. Bien, una red de apoyo que, en la que confiemos, que sepamos que podamos, a quien sepamos que podamos acudir si en algún momento por ahí sentimos que no sabemos bien quiénes somos, qué queremos o estamos simplemente saturadas, ¿no? Y una red de apoyo no necesariamente es alguien que esté en casa y que pueda ayudar a cumplir ciertos roles, sino puede ser inclusive una red de apoyo esa amiga que yo sé que siempre tiene tiempo para escucharme o se hace un tiempo para escucharme y decirle, oye, estás libre un rato, me gustaría hablar de X cosas. Sí, claro, ok, 15 minutos y estoy hablando con ella. ¿No? Ese tipo me refiero de red de apoyo, de personas que sabes que de alguna u otra forma van a aportar a tu bienestar. ¿No? No necesariamente tiene que ser en la crianza y al cubrir las necesidades de tu hijo o hija, sino también que alimenten tu bienestar. ¿No? Esa amiga que te escucha, puede ser, no sé,
una persona que sabes que te atiende súper bonito también cuando vas a la cafetería y conversan por ahí y le has contado un poco de cómo te sientes, sabes que también te escucha, entonces puedes ir, ¿no? Me refiero a ese tipo de red de apoyo. Personas al final que van a construir ese bienestar para ti, que necesitas tanto para poder también tú después estar bien, para poder sostener a esa persona que amas tanto también. Ivana, de verdad, muchísimas gracias por eso. Nos has dado unos, creo, recontra tips. Estoy segura que les va a servir a muchas mamás. Pero como siempre digo, nunca es tarde para levantar la mano y pedir ayuda. Bueno, Ivana es psicóloga, es una gran especialista y creo que así como ella, podemos encontrar en los psicólogos un gran apoyo cuando creemos que no podemos tal vez en nuestra red de apoyo, como tú dices, que hemos creado, encontrar la ayuda o sentir que nos están ayudando, pues es momento de levantar la mano y decir, necesito ayuda, ¿no? Solamente necesito ayuda. Son dos palabras que a veces cuestan decir. Okay. Uno dice, pero son solo dos palabras, solo di necesito ayuda, pero lo que cuesta decirlo es, la verdad, hasta no vivirlo y sentirlo es súper difícil, pero no imposible. Entonces, como tú dices, yo creo que con todas las recomendaciones que nos has dado, esperemos no sigan, digamos, destapándose más casos en los que mamá o papá tengan que llegar a un punto de descuido tan grave, como para recién pedir ayuda, ¿no? Podemos pedir ayuda desde mucho antes. Y esos sentimientos de culpa y eso que sentimos que le llamamos, como decías tú, traición o creemos que estamos traicionando, es una conducta que hemos aprendido de mala forma, por decirlo así, ¿no? Sin mala intención, pero bueno, una mala conducta aprendida que podemos desaprender. Y eso es algo súper interesante. Entonces, ya saben, a todos nuestros suscriptores que nos están viendo y que van a ver y compartir este video, busquen ayuda. Ayuda siempre va a haber, pero creo que somos nosotros los primeros en que tenemos que levantar la voz y decir, necesito ayuda. Porque si no lo decimos y estamos con esta máscara, con esta capa invisible, el resto va a pensar de que sí, lo estás haciendo bien, de que todo está bien, ¿no? Pero bueno, eso sí, creo que en la vida uno aprende, desaprende y vuelve a aprender cosas mejores. Como dices tú, los padres no tenemos una guía de cómo ser mejores papás, hace esto, número 1, número 2, número 3, no existe, nunca ha existido. Somos más bien como un prueba y error. Pero siempre con buenas intenciones, o sea, siempre tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas aquí muchos mensajes que van a sonar y espero que les quede de verdad como una gran recomendación. Gracias, Ivana, por darnos tu tiempo, por tomarte el tiempo de estar aquí y darnos esos consejos. Creo que es súper importante para las mamis, especialmente para las mamis, que son las que sugirieron el tema. Y nada, esperamos verte pronto por aquí, tal vez tocando otro tema. Ajá. No, gracias a ti por el espacio y de hecho, a ver, yo creo que es un tema bastante importante a tocar, ¿no? Solo que nuevamente nos olvidamos de tocarlo porque estamos más pendientes en cubrir estas otras necesidades, ¿no? Pero qué bueno que puedas tú dar este espacio en el que de verdad se amplíe un poco más este tema, se converse y claro, si bien ahora nosotras dos lo hemos conversado, de todas formas espero que dentro de esta conversación muchas otras mamis se puedan identificar, para que sientan de una u otra forma también que han sido parte un poco de este diálogo, de este intercambio de ideas, ¿no? Y se sientan entre identificadas y acompañadas, porque esa es la idea, ¿no? A veces necesitamos eso también, el sentirnos, sentir que hay alguien más que me entiende, que pasa por lo mismo, me hace, me refugia por un momento, ¿no? Te como un abrazo, como un soporte. Entonces, yo más que feliz de haber participado de esta entrevista, de esta conversación. Y sí, también, ¿por qué no? Seguro más adelante volver a estar aquí y quién sabe con otro tema. Sí, así que a todos los suscriptores que nos están viendo, déjenos por aquí en sus comentarios si ustedes creen que nuestra psicóloga
experta pueda tocar y explicarnos y recomendar y más adelante poder tener otra vez por aquí a Ivana. Gracias, Ivana, y voy a dejar para todos los que estén interesados y ya estén levantando o por levantar la mano de necesito ayuda, voy a dejar los contactos de Ivana para que puedan contactar a esta capa. Así que gracias, Ivana. No, a ti. Cuídate. Cuídense todos también. Chao. Gracias.